Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en un nuevo destino, en otro lugar de arte. Es el Museo de Arte de Asheville. ¿Sabían ustedes que Asheville tiene la mayor cantidad de... Asheville cuenta con una buena cantidad de arte por todos lados? Una arepa, resulta que aquí hay un chico o una chica, no sé, que es de Venezuela. Pack Taberna, Asheville, North Carolina. La verdad que el carrito hace alusivo a la época y... Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en un nuevo destino y esta vez nos encontramos en Asheville. Así que si quieres conocer esta hermosa ciudad, quédate hasta el final de este video. Asheville es una ciudad que queda a tan solo 3 horas con 47 minutos de Raleigh, la capital de North Carolina. Ubicada en el oeste de las montañas de Blue Ridge de Carolina del Norte, es conocida por su vibrante escena artística y arquitectura histórica, que incluye la cúpula de la Basílica de Saint Louis, la extensa finca de Biltmore del siglo XIX y el distrito de arte de Downtown. Tiene muchas galerías y museos, y en el cercano distrito de Art River, antiguas fábricas albergan estudios de artistas. Esta se encuentra en el condado de Buchanan's. Vivir aquí ofrece a los residentes una densa sensación suburbana. Asheville es una ciudad artística llena de muchos museos y arte por donde camines. Además, elabora su propia cerveza fantástica y es el hogar de chefs galardonados, características que hacen que Asheville sea uno de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. Aunque Asheville se ubica como la 12ª ciudad más poblada de Carolina del Norte, su mercado laboral está prosperando. Con una tasa de desempleo de 3.4%, casi un 1% por debajo del promedio nacional, esta ciudad de Carolina del Norte ofrece una variedad de oportunidades profesionales que van desde la atención médica hasta la tecnología climática. Bien amigos, ahora nos encontramos en esta parte del downtown, que estamos exactamente en el centro, donde se encuentra la concha acústica, o una especie de anfiteatro, la cual fue construida para hacer eventos de danza, de bailes y por supuesto culturales y cualquier otro espectáculo que ellos quieran aportar para la comunidad. Además, de aquel lado se encuentra la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de aquí de Asheville, y de este lado el building de la ciudad, que tiene que ver con la parte de gobierno. Así que si quieren ver si hay algún espectáculo o conocer algunos de estos dos buildings, que la verdad están bien diseñados y se ven espectaculares, deben venir a esta parte del downtown. Bien amigos, y de este lado de la plaza, donde está la concha acústica, también tenemos el bar, restaurante y taberna Pack. La verdad es que se ve muy elegante. Mira, hay una persona ahí almorzando. De este lado también, en aquel lado, ya se lo voy a mostrar, se encuentra la estación de bomberos, que está muy bonita y elegante. Y la verdad, muy activa. Todo el día he estado trabajando en esa estación de bomberos y ya le voy a mostrar unos detallitos. Bien amigos, y la taberna de Pack tiene una particularidad, y es este carro que lo representa muy elegantemente. Mira, Pack Taberna, Asheville, North Carolina. La verdad que el carrito hace alusivo a la época y está obviamente restaurado esta camioneta. Y miren lo que tiene aquí atrás: un barril de licor o cerveza de la taberna de Pack. La verdad es que está muy bien. La propaganda que ellos mismos se gastan con este carrito está espectacular, me encantó. Bien amigos, aquí está el departamento de bomberos de Asheville. Está en el pleno downtown y está al lado de ese edificio alegórico, hermoso de la época. Miren esos detalles que tiene. Me encantó ese edificio desde que llegamos aquí. Y los bomberos de verdad que trabajan bastante. Desde que estamos aquí en la mañana han trabajado y han salido muchas veces. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost. Eso que ven acá es una plaza, está en el pleno centro también, está cerca de la concha acústica, y están obviamente el contraste de esos edificios muy modernos y nuevos que están construyendo ahí, y los edificios viejos y antiguos donde está café, cafetines. Está cerca de la esquina, también está el Museo de Arte. Pero miren qué hermosura de edificios, ¿verdad? Tiene inclusive hasta unas gárgolas en las puntas. Ojalá de un momento vamos a hacer una toma amplia para que lo puedan ver, pero está espectacular. Y detrás de mí está esta pequeña plazolética que se dirige hacia la parte baja donde estamos grabando hace rato.
Bien amigos, ahora nos encontramos en el Black Mountain College, que es de museo y además arte, y resulta que allí van a encontrar toda la gran variedad de arte que pueden encontrar. Lo más resaltante de Asheville es que no solamente van a encontrar como pueden ver, hay muchos más, hay alrededor de 5 o más museos o cosas que tengan que ver, lugares que tengan que ver con el arte, nada más aquí alrededor del downtown, sin ni siquiera agarrar ningún transporte público, así que si te gusta el arte, puedes venir aquí y disfrutar de todos esos sitios. Bien amigos, como pueden ver nos encontramos aquí exactamente frente al Black Mountain College, porque aquí es el centro de visitantes, o sea, donde pueden ustedes buscar información acerca de Asheville y además, lo más importante, tiene unos baños públicos por si necesitan o tienen alguna emergencia cuando anden viajando por aquí, por el downtown. Bien amigos, y esta es la Plaza Rose, está en todo el centro del downtown también. Y aquí por lo visto hay muchas cosas alusivas a protestas con respecto a Black Lives Matter o las partes raciales. Así que si vienen aquí van a ver estos picos de estatua, está un poquito dañada, por lo visto aquí tumbaron algo y está cubierto con madera porque los daños a lo mejor fueron bastante considerables. Y es una lástima, deberían conservarlo un poquito más, pero en las protestas a veces salen de control y este tipo de cosas pasan. Mira amigos, como pueden ver ahora a mis espaldas nos encontramos en otro lugar de arte, es el Museo de Arte de Asheville y por supuesto toda la información la vamos a dejar acá abajo en la descripción por si quieres saber cuánto cuestan las entradas. Lo que sí les puedo adelantar es que la entrada es espectacular y tiene una escultura que parece como una bola de agua que se ve estupenda y seguro unas fotos ahí deben quedar muy hermosas. Bien amigos, y como dato curioso, ¿sabían ustedes que Asheville tiene la mayor cantidad de cervecerías por pie cuadrado de Estados Unidos? Así que si tú eres amante a beber cerveza, esta ciudad es tu paraíso en Estados Unidos. Bueno amigos, estamos aquí sentados en el café La Paz, allí en el downtown de Asheville. Y miren lo que lo un cafecito cubano, un café con leche, una Coca-Cola. Obviamente estamos esperando el desayuno, no ha llegado, pero ya viene. Así que estamos en este restaurante café, miren, es trendy. Y estamos literalmente al frente del Museo de Arte de Asheville. Y por allá está la catedral. Así que al rato vamos a ir para allá, una vez que terminemos de desayunar. Mira amigos, ya llegó mi plato, especialmente espectacular tostada con huevo. Miren la hermosura del plato que me acaban de traer. Tiene caraotas negras o beans, huevo, carnita así como guisada y vegetales. Obviamente creo que tiene esta piña. Tiene tomaticos, tiene lechuguitos, o sea, esto se ve muy bien. Literalmente es un almuerzo, así que vamos a probar y al final le decimos qué tal. Bien amigos, y para nosotras pedimos una arepa. Resulta que aquí hay un chico o una chica, no sé, que es de Venezuela y prepara arepa perico, que es arepa con huevito revuelto, aguacate, plátano y unos beans. ¿Qué tal? Miren, ahí está otra y por allá hay otra. Ahorita les decimos qué tal, pero se ve espectacular y muy delicioso. Bien amigos, la comida divina y súper sorprendida porque no pensábamos, o por lo menos yo nunca pensé que iba a encontrar algún restaurante con algo venezolano y resulta que es una persona que trabaja en otro restaurante que es más tipo italiano, que se llama Modesto, que está más abajo, y la chica dice que entonces el señor, aparte de trabajar allá, hace las arepas especiales para aquí y era una arepa divina, no pensé que íbamos a encontrar, así que si este señor está viendo este video, muchas gracias por estar en Asheville y traernos aquí un rinconcito de Venezuela. Bien amigos, y mi parte, lo que es la crunchy que estaban esas tostadas, estaban espectaculares, el guiso riquísimo, la Tostadas verdad. mexicanas. Los pedazos de aguacate que te ponen eran increíbles, y el vómito, pero todo estaba, la combinación era perfecta entre saladito y dulce, porque te ponen unas fruticas adentro del plato, queda espectacular. Así que la comida mexicana, como siempre, resaltando, y como cosas raras, nos estaba picando, ¿no?
Así que es raro, pero sabes, ese guiso está espectacular, así que ya sé que en otro viajecito, en otra ciudad, voy a tratar de conseguir ese mismo plato. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa aquí en el video desde Asheville para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de todas nuestras aventuras y lugares espectaculares como estos. Por supuesto, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bien amigos, y hablando de lugares icónicos aquí en Asheville, Asheville también cuenta con el castillo Biltmore, que de ese castillo también tendrán un video en esta saga que estamos haciendo aquí, viajando por Asheville. Bien amigos, y como vieron ahí detrás de mí, aquí en Asheville van a conseguir muchos artistas expresando su arte, como ese muchacho que estaba cantando de atrás, que la verdad que lo hace muy bien y tiene rato cantando ahí, pero es algo normal que van a ver aquí en la ciudad de Asheville. Todo es arte por todos lados y la verdad una vibra muy hermosa al vivir aquí en Asheville. Bien amigos, y como le venían comentando, la verdad es que Asheville tiene galerías de arte por todos lados, como esta que está aquí, que expresan todo su arte con todo lo que tiene, y la verdad es que me encantó este diseño, por eso se lo quiero mostrar. ¿Qué le parece ese puerquito de 3 ojos y lentes? Se recuerda a un reggaetonero famoso, parece que empieza con conejito. Bien amigos, y otra cosa que van a conseguir aquí en Asheville es que es una ciudad muy pet friendly. Miren, hay un perrito aquí alusivo en la puerta porque el original está allá acostadito, pasando su día muy grande. Y por aquí, así como está Lunita, van a ver cientos de perritos ahorita caminando por la ciudad. Bien amigos, y como le hacía alusión hace rato, lo que estaba mencionando es que Asheville tiene tanto arte, tanto cultura, pintura y musical, que a veces se combinan como esta, que es una escultura con notas musicales. ¿Por qué? Porque se hizo alusivo a la música aquí en Asheville y está en pleno downtown, miren. Así que ya saben, Asheville tiene arte por todos lados y de todo tipo. Bien, y como les seguía mencionando, que Asheville se connotaba por la parte de arte galería, que inclusive la tienda le pusieron Skate Shop Gallery. ¿Por qué? Porque es una tienda que tiene que ver con skater, la gente que patina, mira, que tiene los patines, pero al mismo tiempo lo combinan con arte. Miren ese lagarto, espero que lo logren apreciar, es un lagarto con una gorra skater y este mostrico con una gorra de skater. ¿Okay? Ya saben que Asheville tiene arte hasta en las tiendas. Bien, y como seguimos con la parte de Asheville, Asheville Music Hall. Ok, es un bar donde se presentan músicos, cantantes todos los fines de semana y expresan su arte aquí, especialmente bandas nuevas, ok. Como se dan cuenta, ahí está alusivo una pintura de Prince, Nina Simone, Beats Calling y Muted Ware, que son músicos de afrodescendencia. La verdad, hace poco pasamos por aquí el día de ayer y estaba entrando una banda de rock, así que este bar se las trae. Si te gusta la música en vivo, ese sería tu sitio. Ok, y otra tienda muy resaltante que van a conseguir aquí en el downtown se llama Wonderland. Es alusiva a la película de Alicia el País de la Maravilla. Ahí está el señor Oruga y todos sus personajes. Así que, y está al lado del bar. ¿Se acuerdan del bar de músicos? Bueno, está literalmente al lado. Y por acá le vamos a mostrar otro museo. Bien amigos, y Asheville es tan artístico que hasta para los youtubers se nos hace fácil andar blogueando por aquí, porque hay tanto que ver que uno puede narrar sin ningún problema. Miren esas niñitas ahí sentadas en ese banquito con un sombrero y unos guantes muy elegantes, ¿ok? Así que Asheville se las trae en todo lo que es arte y música. Bien amigos, y lo que están viendo detrás de mí es el Museo de Ciencias Naturales, así como ya vemos el de arte. En Asheville, en todos lados hay un museo o algo alusivo al arte, pero por supuesto la información con respecto a este museo se lo vamos a dar aquí abajo en la descripción del video para que sepan los horarios y precios de las entradas.
Oh, I got lost. Bien amigos, ahora nos encontramos en otro parque, pero esta vez le queremos hablar de datos importantes con respecto a Asheville. Y si te preguntabas cuánto es el salario promedio aquí en Asheville, resulta que es 57,000 al año el salario promedio, más o menos. O sea, puede ser más de 57,000 o menos de 57,000, pero es el promedio anual. Así que si te gustaría ganar más o menos esa cantidad, puedes venir y mudarte a Asheville. Bien amigos, y para seguir dándoles datos importantes e interesantes acerca de Asheville, resulta que estamos averiguando y Asheville tiene una población de 91,560 habitantes. Además, si te preguntabas cuánto cuesta una casa o el precio promedio de una casa es 270,400, y si lo que quieres es rentar, por supuesto que el promedio de renta mensual es 1,043. Así que si crees que todos estos datos son buenos para ti y quieres venirte a mudar a Asheville, ya aquí tienes una nueva oportunidad para vivir. Bien amigos, y siguiendo con los datos, Asheville apareció en la revista Money Magazine como la quinta ciudad mejor para vivir para solteros. Así que si tú eres soltero y buscas un lugar para vivir, tal vez Asheville sería tu mejor opción. Bien amigos, y como dato curioso, ¿sabían ustedes que Asheville tiene la mayor cantidad de cervecerías por pie cuadrado de Estados Unidos? Así que si tú eres amante a beber cerveza, esta ciudad es tu paraíso en Estados Unidos. Bien amigos, como vieron ahí, ya se dieron cuenta que Asheville cuenta con una buena cantidad de arte por todos lados, tanto musicales como culturales o de pintura. Siempre van a conseguir a alguien haciendo algo que tenga que ver con arte por todos lados. Y esos músicos eran la viva expresión de eso. Y perritos tan felices como esos, qué bellos, ¿no bien? Bueno, y como les venía diciendo, y yo sé que suena repetitivo, es que el arte está en todo, inclusive hasta en las tiendas. Miren toda esa cultura de metal que está ahí. Son como especie de hojas o lianas que vienen bajando, pero son representativas a este restaurante que está aquí, que es bellísimo, se llama The Beer Garden. Está hermoso, así que ya saben amigos, Asheville es bello en toda su expresión. Bien amigos, como ven aquí a mis espaldas, esta basílica espectacular que se llama Basílica de San Lawrence fue diseñada por el Rafael Gustavino, un arquitecto español que además creó otras cosas espectaculares. Una en Nueva York, que es en la estación del Subway, y en Boston la librería. Así que si quieres conocer otras cosas diseñadas por este maravilloso arquitecto, aparte de esta escultura, aquí en Asheville puedes visitar también esos dos lugares. Bien amigos, y seguimos explorando por aquí los alrededores del downtown, y resulta que también pueden visitar el Harrah's Cherokee Center de aquí de Asheville, que es un auditorio que pueden ver todos los espectáculos de danza musicales, así que pueden venir además a tomarse una foto en este lugar. Bien amigos, y como pueden ver también es una sala de conciertos, así que en este lugar pueden encontrar muchos espectáculos, y si quieren saber de eso les vamos a dejar el link en la descripción. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido aquí en Asheville, North Carolina, y por supuesto todos los lugares que pueden venir a visitar cuando vengan aquí en el downtown sin necesidad de agarrar ningún autobús ni ningún transporte. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Por supuesto recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven a mis espaldas, nos encontramos en el castillo de los Vanderbilt. Tamaño monumental de esa cosa. La verdad que es impresionante la calidad de construcción. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar un nuevo estilo de vida aquí en Asheville y se trata de las Tiny House. Bienvenido, pase usted adelante y háganos el honor de mostrar cómo es una tiny house.